Hola familia, bueno, nuevamente por acá y conforme a lo que había comentado anteriormente, el tema de las desilusiones. Ahora, ¿por qué estoy tocando este tema? Ya que depende cómo se tome, depende de la arista. Ya, esto no es ser negativo ni estar hablando cosas que no deberían hablarse, pero es todo lo contrario porque la palabra de Dios a nosotros eh, nos bendice, ¿ya? Nos bendice y nos prospera y trata estos temas. En la palabra de Dios este tema es muy tratado de lo que es la desilusión, la traición, la depresión, el desánimo, las consecuencias de todo esto. Así que todo esto es para edificar, para que aprendamos juntos, ¿ya? Y bueno, podamos ayudar a otras personas que puedan estar pasando situaciones de esta índole. Y lo que vimos anteriormente, que la desilusión era una de las estrategias que el diablo usa para desgastar a la persona, ¿ya? Porque Satanás sabe que su final está cerca en este mundo, ¿ya? Porque la venida de Cristo es inminente, ¿ya? Y de una u otra forma, hoy en día yo estoy estudiando a fondo lo que son las profecías bíblicas y hay cosas que son muy interesantes, muy serias, de lo que ha de venir a este mundo. Así que hoy día, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es prepararnos. Prepararnos para la segunda venida de Cristo, que es pronto. ¿Ya? Eso yo antes no lo sabía ni le daba importancia, pero hoy día yo ya me doy cuenta que sí, estamos entrando en una situación muy difícil a nivel mundial. Por lo tanto, como dice la palabra de Dios, buscar al Señor mientras pueda ser hallado en tu vida, para que cuando Él venga te encuentre digno de Él, sin mancha, sin tacha, sin pecado, viviendo una vida en santidad, porque Jesucristo viene por su iglesia, pura y santa. Entonces todo aquel que busque al Señor pasa a ser un hijo de luz, un hijo de Cristo Jesús, portador de su gloria. ¿Ya? Y al ser portador de su gloria, somos bendecidos. ¿Ya? Y la palabra de Dios nos lleva a que nos preparemos para no ser sorprendidos por lo que ha de venir a este mundo. ¿Ya? El juicio de Dios va a caer sobre la tierra, va a caer sobre toda nación, sobre todo morador de la tierra. ¿Ya? Y eso va a pasar, eso es bíblico, está escrito. ¿Ya? La palabra de Dios se va a cumplir. Por eso que hoy día la iglesia está en una emergencia espiritual de preparación, eh, donde todo aquel que se entregó al Señor tiene que entrar a un proceso de santificación, donde Dios nos empieza a lavar de todas las impurezas que podamos tener en lo más profundo de nuestra alma. ¿Ya? Y a veces uno dice: yo estoy bien, hago obras buenas, soy bueno. No, el tema no es así, porque nosotros vamos a ser confrontados con la palabra de Dios. ¿Ya? Pero ese es otro tema. ¿Ya? Entonces, voy a lo que hoy día nos convoca. Entonces, yo toqué un tema que era las consecuencias de las desilusiones. ¿Ya? Y las desilusiones, ¿qué nos causan? Desánimo. Abren la puerta a la depresión, la tristeza y el dolor. Matan nuestras expectativas de esperanza y de fe. ¿Ya? Matan eh, y enferman el corazón, el alma y el cuerpo. Porque nuestro cuerpo, nuestra predisposición psicosomática, biológica, se predispone a crear ¿qué? Un ambiente totalmente ácido, un pH ácido. El pH ácido, ¿qué es lo que hace? Nos atrae enfermedades, y esas enfermedades son innumerables que se pueden abrir en nuestra vida. Por eso que hay que cuidar estas brechas. ¿Ya? Entonces, el ciclo de toda disolución incluía lo que era el desánimo, la tristeza, el dolor y la depresión. Por tanto, vamos a lo que es la depresión. Entonces dije que la depresión era un síndrome caracterizado
por una tristeza profunda de la persona, ¿ya? Un abatimiento y disminución de las funciones psíquicas, un abatimiento y un dolor profundo del alma de la persona. Por eso es que están los psiquiatras, los psicólogos, esos son los profesionales que tratan esta sintomatología, esta enfermedad, para ayudar a las personas a salir de este estado, ¿ya? Hay muchos que han sido tratados y han salido adelante, pero otros no han podido, ¿ya? Porque a veces las heridas son tan profundas que ni la psiquiatría ni la psicología pueden entrar, ¿ya? Porque son dolores del alma, ¿ya? Y ahí no pueden trabajar, ahí solamente puede obrar Dios. Entonces, cuando llegamos a este punto de la depresión, ¿qué es lo que hace Satanás, sus potestades y sus demonios? Nos encierra en un callejón sin salida, ya que abandonamos la fe y la esperanza al considerar que no tenemos nada que buscar en el futuro. Es una muerte mental, la cual es prerequisito para la muerte espiritual y física. A partir de este momento, la persona pasa a tener una mentalidad dura y rígida. Ya no es el mismo de antes. Cuando alguien se deprime, su mente queda fija en el pasado y se siente incapaz de vivir el aquí y el ahora. No hay esperanza en su vida. Ve todo oscuro. No hay salida. La depresión dijimos que la causa es la desilusión, ¿ya? Y la desilusión nos ancla al pasado. Y aquí es donde la mente deprimida permanece estacionada, anclada en el pasado, producto de una desilusión. Ahora, por eso la estrategia de las desilusiones es una de las más usadas por las potestades del infierno, ¿ya? Porque a través de la depresión, de la desilusión, se abren brechas en nuestras vidas y entran los demonios, ¿ya? Por eso yo he visto liberaciones de personas deprimidas en encuentros, ¿ya? Lo que no ha podido a veces medicina, lo han hecho en las liberaciones espirituales, ¿ya? Tengo casos muy cercanos que conozco en ese aspecto. Entonces, ¿por qué? Porque ahí se abrió la brecha a espíritus inmundos que entraran a la vida de la persona. Y esos espíritus inmundos son los encargados de hacer lo siguiente. En Juan 10:10, ¿qué nos dice la palabra? El propósito del ladrón, o sea, el propósito de Satanás, es robar, matar y destruir. O sea, robarnos la paz que estaba en nuestro corazón, robarnos el dominio propio, robarnos esa paz que teníamos y hoy día ya no tenemos esa paz. Entonces, por eso que uno le abre la puerta a las potestades a través de la depresión. Pero el Señor, miren lo que dice, mi propósito es darle una vida plena y abundante. Una vida plena y abundante. Esos son los propósitos de Dios. ¿Para quién? Para los que lo buscan, para los que lo llaman, para los que tienen una relación con el Señor en forma continua, ¿ya? Por eso es que es importante que nosotros reconozcamos en nuestra vida que Jesucristo es el Señor y Salvador. Por eso que siempre tenemos que pedirle al Señor que preserve nuestra vida para salvación eterna, ¿ya? Siguiendo con esto, la depresión es un yugo de esclavitud que coloca el enemigo sobre nuestra vida. Pero, ¿qué es lo que nos dice Dios? Que Jesús murió en la cruz por cada uno de nosotros y derramó su preciosa sangre y resucitó al tercer día. Y hoy está a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Entonces, Cristo Jesús, al ser crucificado, se llevó todos nuestros pecados, nuestros dolores, nuestras enfermedades, ¿ya?
se llevó todo yugo de esclavitud en la cual nosotros podemos estar. Y los yugos de esclavitud son el pecado. La depresión, entonces, se alimenta ¿de qué? De ambientes contaminados, y empuja a las personas a cambiar su mentalidad en forma paulatina. ¿Ya? De optimismo pasan a pesimismo. Esa es la forma de actuar de la depresión. Pasan de un estado de optimismo a pesimismo. Fácilmente caen en un ciclo de conformidad y se acomodan a las circunstancias. El ciclo de la desilusión, las personas pasan del desánimo a una depresión profunda y permanente que los convierte en suicidas potenciales de su cuerpo, de su vida. Si usted reconoce que está en depresión, abandone ahora mismo esos lugares y ambientes y corte con el ciclo de la conformidad, porque su vida está en serio peligro. La base de la fe es la expectativa. Cuando la depresión toca una vida, acaba con sus expectativas, apaga su fe, apaga su esperanza. Cuando alguien está deprimido, abre puertas para que entren enfermedades. Imagínense, uno abre las puertas para que entren las enfermedades, las dolencias, las opresiones, incluso demoníacas. No podemos entonces bajar la guardia en ningún instante, porque apenas lo hacemos, el diablo ataca. Los demonios saben cuando uno está velando y orando. Esto es importante que lo sepamos. Cuando una persona, su vida es velar y orar, no va a tener estos problemas mayormente. ¿Por qué? Porque la cobertura de Dios está sobre la vida de uno, ¿ya? Y Dios lo cuida, Dios lo resguarda. Ahora, los demonios entonces saben cuando usted está velando y orando y cuando no, ¿ya? Por eso atacan en el momento de mayor debilidad espiritual en que nos podamos encontrar. A veces nosotros estamos bien, estamos con vida, estamos sanos, tenemos todo en orden, estamos con nuestra familia tranquilos, y eso es suficiente, ¿ya? Eso es suficiente para vivir una vida en paz, ¿ya? Tengo mi trabajo, tengo todo lo que quiero, pero el tema no es tan así, ¿ya? Porque en algún momento de nuestras vidas nosotros vamos a ser confrontados, tarde o temprano, ¿ya? Tarde o temprano. Entonces la palabra de Dios tiene que cumplirse en cada uno de nosotros, en sus tiempos, en su forma. Dios tiene un propósito establecido para cada uno de nosotros. Ahora, Dios nos ha dado la libertad de escoger entre dos caminos, ¿ya? La misma palabra dice: escoge entre la vida o la muerte, entre la bendición o la maldición. Y la palabra nos sigue diciendo: escoge pues la vida para que vivas tú y tus hijos, tu descendencia, ¿ya? Pero la palabra va más allá. No está hablando tanto de esta vida, sino que está hablando de la vida eterna. Por eso que dice: escoge pues la vida. Y la vida en términos bíblicos es la vida eterna, la vida en el reino de los cielos, para que vivas tú y tu descendencia, tus hijos. Por eso que es precioso cuando un hombre se entrega al Señor, el matrimonio, los hijos. Bueno, conozco casos muy cercanos de familias totalmente, pero de generaciones, tercera, cuarta generación, totalmente consagrados todos al Señor. Y bueno, muchos de ellos ya no están en este mundo, están gozando de lo que es la presencia del Señor. Entonces, pero para eso tenemos que nosotros prepararnos, ¿ya? Entonces, cuando nosotros estamos deprimidos, abrimos las puertas entonces a las enfermedades, ¿ya? A las opresiones y a las dolencias en nuestra vida. Y eso nosotros tenemos que cortarlo, pero con nuestras fuerzas
no vamos a poder, porque la palabra de Dios dice que no es con tus fuerzas, sino que es con mis fuerzas, dice el Señor, con mi Santo Espíritu, con el Espíritu Santo, es el que se va a encargar de levantar a la persona, cortar esa maldición generacional, liberar de la opresión a la persona y sacarlo de la cautividad y trasladarlo, lo que se dice aquí en términos bíblicos, trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. ¿Ya? Eso es lo que hace el Señor con nuestra vida. Ahora, los demonios saben cuando usted está velando y orando, entonces, y cuando no. Por eso atacan en el momento de mayor debilidad espiritual, les dije. Debemos velar entonces en todo tiempo conforme a la palabra. Y velar significa estar alerta, ¿ya? Alerta, despiertos, preparados para lo que ha de venir, porque hay países en este mundo, por ejemplo México, Cuba, Brasil, que están pasando por una gran opresión espiritual, ¿ya? Y esto es producto de ¿qué? De la santería, la brujería, ¿ya? Todo lo que está relacionado con el ocultismo. Entonces Dios retira las coberturas de las naciones, de los pueblos, y son entregados a las potestades, y las potestades se encargan de destruir esas naciones, ¿ya? Y eso es muy lamentable, y eso es lo que está pasando incluso hoy en día con nuestro país, ¿ya? Nuestro país tiene muchos problemas hoy en día, más allá de lo que nosotros podamos creer. Entonces, eso es lo que quería tratar en este minuto. Después puedo tocar el último punto, que son las claves para salir de la desilusión, de la depresión en sí misma, ¿ya? Así que quería terminar compartiendo una palabra que está en el Nuevo Testamento, en Santiago 4, 4:7, 4:6, dice: y Él da gracia con generosidad, como dicen las Escrituras. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracias a los humildes. Así que humíllense delante de Dios. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Y aquí la palabra nos confronta y nos dice: acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, dice el Señor. Pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho. Que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Y bueno, esta palabra me confrontó a mí en su momento, porque uno cuando sigue los caminos del Señor, la palabra dice claramente que cuando uno tiene que acercarse a Dios y Dios se va a acercar a nosotros, ¿ya? Pero no podemos ser de doble ánimo. ¿Qué significa eso? Que no podemos tener una dualidad en su búsqueda. La persona que quiera seguir al Señor tiene que tomar una determinación, una decisión firme, ¿ya? Y al tomar esa decisión significa que uno tiene que apartarse del mundo, ¿ya? Y esa es una lucha que tenemos todos los cristianos, los hijos de Dios, ¿ya? Apartarnos del mundo, porque el príncipe de este mundo no es Dios, sino que es Satanás. Entonces, al ser Satanás es el que tiene el control y el gobierno de las mentes de los humanos. Por eso que el mundo hoy día está como está, ¿ya? Por eso está pasando lo que está pasando. La palabra de Dios dice que mi reino no es de este mundo, sino que es desde los cielos. Por lo tanto, pero Él va a venir en gloria y majestad
para hacer ese juicio justo, ¿ya? Donde este enemigo que está suelto en la tierra, que está haciendo todo lo posible para llevarse el máximo número de almas al infierno, pero Dios lo va a cortar, ya le va a llegar su hora, ya. Entonces por eso es que nosotros tenemos que ser entendidos en los tiempos que estamos viviendo hoy en día. Y para eso, ¿cómo lo vamos a entender? Tenemos que pedir en oración al Señor que nos dé sabiduría, entendimiento e inteligencia espiritual de su palabra, que nos abra nuestro corazón para que seamos apercibidos de la palabra, que nos venga revelación de palabra, ¿ya? De su palabra, y así vamos a ir siendo preparados en este peregrinaje que tenemos acá en la tierra, que es corto. Si lo máximo que pueda durar una persona estando con sus facultades mentales buenas, 85, 90 años, pero ya de ahí pasa a ser un niño, ¿ya? Entonces por eso es que la palabra dice: búscame mientras pueda ser hallado, ¿ya? Que no sea tarde. Entonces esta es una palabra para que nos acerquemos más a Dios, pero como Él dice, no como yo creo, ¿ya? Porque la palabra de Dios nos sigue confrontando y nos dice que mis pensamientos no son vuestros pensamientos y mis caminos no son vuestros caminos, ni vuestra justicia, dice, ni vuestra justicia, dice que para el Señor somos como trapos de inmundicia. Por eso es que el Señor, cuando nos llama, tenemos que entrar en un proceso de santificación, de purificación, de ser lavados del pecado, ¿ya? Porque todo aquel que entra en el reino de los cielos tiene que estar puro, ¿ya? Y ese es el proceso de todo cristiano, de todo hijo de Dios. ¿Y cómo se logra eso? Buscándolo día a día, alimentándonos con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios también nos vuelve a hablar y decir que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahí está la explicación de por qué grandes siervos tienen la capacidad, la resistencia para hacer ayuno por muchos días. Algunos han llegado a 40 días sin alimento, pero son sostenidos por el Espíritu Santo. Y ahí entran en una intimidad tan profunda con el Señor que Dios les trae revelación, ¿ya? Dios les trae mensajes a sus mentes para que esos mensajes sean entregados al pueblo de Dios, ¿ya? Donde Dios los utiliza para sanar, para predicar su palabra, para exhortar, ¿ya? Porque Dios es espíritu y verdad. Entonces el ayuno en sí nos lleva a desconectarnos del mundo, a desconectarnos de la carne y a caminar en el espíritu. Eso es algo precioso que todo cristiano realiza, pero no todos son capaces de soportar muchos días, ¿ya? Porque es una verdadera odisea y una verdadera tarea por delante que el Señor coloca a cada uno conforme a su búsqueda. Así que espero que le haya servido este mensaje, ¿ya? Y termino con un versículo que está en Apocalipsis 22:11 y dice, ojo, deja que el malo siga haciendo el mal. Deja que el malo siga haciendo el mal. Deja que el vil siga siendo vil. Deja que el justo siga llevando una vida de justicia. Y deja que el santo permanezca santo. Ya, familia, eso era para compartir con ustedes. Espero que les pueda aportar en algo. Ya, como les dije anteriormente, no era un tema que a lo mejor muy agradable, pero son temas cotidianos de nuestra vida que a veces pasamos. Yo, gracias a Dios, nunca he pasado por eso, pero hay que tenerlo presente. Hay mucha gente afuera que no la está pasando bien por esta situación de la pandemia. Hay gente hoy día que de una u otra forma está desarrollando enfermedades y lo está llevando a la depresión, la angustia, la desesperanza, gente que no tiene trabajo, ya que no ve salida. Entonces todas esas son puertas que llevan a la persona prácticamente a un estado muy, muy mal, ¿ya? Chao, familia, estaremos en contacto nuevamente.